después de un accidente que cambió mi vida y me dejó en silla de ruedas. Mi esposo, Mark, me abandonó en el funeral de su propio padre. Me arrojó los papeles del divorcio en la cara y, con una sonrisa cruel, me gritó, no necesito una esposa discapacitada. Luego se burló, diciendo, ahora soy dueño de los $250 millones de la compañía. Me echó, pero lo que no sabía era que ya había preparado mi venganza en secreto. Al día siguiente, él terminó tras las rejas. Mi nombre es Sophia Evans, y esta es mi historia, una historia de traición, supervivencia y la fuerza para volver a levantarme. Todo comenzó en la ciudad de Nueva York, un lugar donde los sueños pueden hacerse realidad, pero también donde las vidas pueden destrozarse en un instante. Siempre fui una persona que creía en el trabajo duro y la dedicación. No nací en la riqueza, pero me casé con Mark, un hombre que era hijo de Richard Evans, un poderoso magnate de los negocios con un imperio de $250 millones. Mark tenía todo servido en bandeja de plata, estatus, dinero y un legado familiar. Sin embargo, todo eso le quedaba grande, no le importaba la empresa. Vivía de la comodidad de su padre y solo se dedicaba a disfrutar de una vida ociosa, desperdiciando la fortuna que su padre había trabajado tanto por construir. Yo, en cambio, trabajaba incansablemente por todo lo que tenía. Cuando me casé con Mark, ya era ejecutiva senior en la empresa de su padre, una firma de abogados donde me esforzaba día a día para demostrar mi valía. Me apasionaba el negocio, quería hacerme un nombre por mí misma y, a la vez, quería que Richard estuviera orgulloso de mí. Siempre veía en mí el potencial que Mark no tenía. No me importaba que me trataran como a la realeza. Yo quería ganar todo por mí misma. Sin embargo, Mark nunca hacía nada. Pasaba los días en bares o holgazaneando en casa, gastando el dinero de su padre como si fuera infinito. Al principio pensé que cambiaría, que maduraría y asumiría alguna responsabilidad, pero con el paso de los años me di cuenta de que no lo haría. Vivir con él era como estar con un niño grande. A pesar de todo, me quedé por el bien de nuestro matrimonio, convenciéndome de que podría hacer que funcionara, pero en el fondo sabía que no podía cambiarlo y que, al final, estaba sola. Entonces, todo cambió. Un día, mi vida, mi mundo entero, se desmoronó. Una tarde lluviosa, mientras volvía a casa tras una reunión, ocurrió el accidente. Los detalles siguen borrosos. Un momento estaba conduciendo y, al siguiente, mi coche volcó y se estrelló contra la barrera. El dolor fue inmediato. Sentía mis piernas, pero no podía moverlas. El pánico me invadió. Sabía que algo terrible había ocurrido. Me llevaron de urgencia al hospital, y los médicos me dieron la peor noticia. Mis piernas estaban gravemente heridas, y no podría caminar durante mucho tiempo, tal vez nunca más. Sentí que me habían robado la vida. El pensamiento de no volver a caminar me atormentaba, pero lo más doloroso no era la lesión en sí, sino la indiferencia de quienes me rodeaban. Mark, mi esposo, que debería haber sido mi apoyo, apenas vino a visitarme. Su indiferencia me atravesaba como 1000 agujas. Venía al hospital, se sentaba un rato y luego se iba diciendo que tenía cosas más importantes que hacer. Nunca me preguntó cómo estaba ni mostró alguna preocupación por mi bienestar. Solo estaba preocupado por su propia comodidad. Aunque Mark me ignoraba por completo, había una persona que me mostró empatía y amabilidad en medio de mi sufrimiento, mi suegro, Richard Evans. A pesar de su apariencia dura y su carácter imponente, Richard había construido todo lo que tenía con sus propias manos. Pero detrás de esa fachada había un corazón que se preocupaba profundamente por mí. Se aseguró de que tuviera los mejores médicos, los mejores expertos en rehabilitación. Me visitaba con frecuencia, incluso después de largos días de trabajo, y me hacía sentir que siempre estaba allí para apoyarme. Aprecié todo lo que hizo por mí más de lo que podría expresar con palabras. Por un momento, sentí que él era el único que realmente me veía, no como una carga, sino como una persona que necesitaba apoyo mientras trataba de aceptar mi nueva realidad. Richard se tomaba el tiempo para hablar conmigo y siempre me animaba a no perder la esperanza. Eres fuerte, Sophia, me decía, sé que superarás esto, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien creía en mí. Sin embargo, la vida tiene una forma extraña de cambiar las cosas cuando menos lo esperas. Apenas había comenzado a adaptarme a mi nueva realidad en silla de ruedas cuando llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Richard había sufrido un ataque al corazón. Fue repentino, y antes de que pudiera comprender lo que había pasado, él se había ido. El funeral fue un borrón de rostros, lágrimas y susurros de condolencias, pero algo sucedió en ese tiempo que cambiaría mi vida para siempre. Antes de su muerte, Richard había tomado una decisión que nadie conocía, ni siquiera Mark.
Había transferido toda la empresa, las propiedades y el dinero a mi nombre. Richard sabía que Mark desperdiciaría el legado familiar, que no era capaz de manejar esa responsabilidad. Con mente clara, Richard me confió todo, me lo dejó todo. En ese momento, yo no sabía nada de esto. Aún me estaba recuperando y procesando la pérdida del hombre que, en muchos aspectos, había sido más un padre para mí que mi propio padre. Pero cuando me enteré de la decisión de Richard, fue cuando mi vida dio otro giro, uno para el que no estaba preparada. Después del funeral, el comportamiento de Mark cambió drásticamente. Su indiferencia se transformó en algo mucho más oscuro. Una tarde, mientras aún luchaba por sanar, se acercó a mí con una expresión fría. Sin decir una palabra, arrojó un conjunto de papeles de divorcio frente a mí. Sus palabras me golpearon como una bofetada. «Ya no te necesito», dijo, sin emoción en su voz. «Ahora que soy dueño de todo, ahora que controlo la compañía de 250 millones, eres solo una carga para mí. No quiero una esposa discapacitada. Vete». El shock fue abrumador. Me quedé allí, incapaz de comprender lo que acababa de decir. Sus palabras eran crueles, despiadadas, y el peso de su indiferencia me aplastó. No podía entender cómo podía hacerme esto, cómo podía deshacerse tan fácilmente de todo lo que habíamos construido juntos. Sin más, me ordenó que saliera de la casa. Estaba devastada, pero también llena de rabia. Este no era el hombre con el que me casé, era un extraño, alguien a quien ya no reconocía. No sabía qué hacer. Me sentía perdida, tanto física como emocionalmente, pero, en el fondo, algo en mí comenzó a cambiar. Tuve que luchar. No podía dejar que Mark destruyera todo. Me puse en contacto con un abogado, aunque no tenía idea de cuáles eran mis derechos ni del alcance total de lo que Richard, mi suegro, había hecho. Pero pronto descubriría cuánto había creído en mí Richard, y cómo su confianza en mí cambiaría todo. Mientras investigaba la profundidad de la traición de Mark, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no sería una víctima. No lo sabía en ese momento, pero todo estaba a punto de dar un giro. Me tomó tiempo recuperar mi fortaleza después de la traición de Mark. Al principio, ni siquiera podía procesar lo que me había dicho. ¿Cómo pudo tirar todo por la borda? Nuestro matrimonio, mi recuperación, el amor y apoyo que le había dado. No significaba nada para él. Estaba más preocupado por lo que podía obtener de la riqueza de su padre que por ser un ser humano decente. Pasé los primeros días en una niebla de incredulidad, repitiendo sus crueles palabras una y otra vez en mi mente. Dolía más que el accidente en sí, la forma en que me descartó como si no valiera nada. Pero, en el fondo, sabía que no podía dejar que ganara. Tenía que descubrir la verdad sobre lo que había pasado. No podía simplemente rendirme y dejar que se llevara todo sin luchar. Fue entonces cuando decidí contactar a un abogado. Sabía que la situación era compleja y necesitaba a alguien que me ayudara a navegarla. El abogado que contraté fue eficiente, tranquilo y directo. Me escuchó, tomó mis datos y me aseguró que investigaría todo, desde las propiedades hasta las acciones de la empresa. Pude sentir que él también estaba sorprendido por lo que le contaba, pero cuando investigó más a fondo, pronto descubrí la verdad, algo que no esperaba y que cambiaría todo. La verdad era que Richard me había dejado todo. Cada acción de la empresa, cada propiedad, cada edificio había sido transferido a mi nombre antes de su muerte. Fue su decisión final, una decisión tomada con confianza y necesidad. Richard había visto a través de la inmadurez de Mark, sus formas irresponsables, y había decidido pasarme el legado familiar. Sabía que Mark no podía manejar la empresa, mucho menos mantener la riqueza intacta. Se aseguró de que fuera yo quien llevara la antorcha. No podía creer lo que estaba descubriendo. Una mezcla extraña de emociones me invadió, conmoción, alivio y enojo. Por un lado, estaba agradecida por la confianza que Richard había depositado en mí, especialmente después de todos los años de arduo trabajo que había invertido en la empresa. Pero, por otro lado, me llenaba de furia saber que, después de tantos años casada con Mark, ahora yo estaba heredando el imperio que debería haber sido suyo por derecho de nacimiento. La idea de Mark, egoísta y perezoso, creyendo que la compañía era suya solo para descubrir que no lo era, se sentía como un giro cruel del destino. Pasé unos días contemplando, dejando que esta revelación se asentara. Pensé en cómo confrontaría a Mark, cómo haría que entendiera que ya no era la mujer débil y dependiente que él pensaba que era. Yo era una sobreviviente. Ya había pasado por tanto y no iba a permitir que él se llevara todo. Ahora, yo era la legítima dueña y tomaría lo que era mío. No pasó mucho tiempo antes de que mi recuperación se acelerara. Después de semanas de arduo trabajo, fisioterapia y pura determinación, comencé a caminar nuevamente. Al principio,
Cada paso era tembloroso e inseguro, pero cada uno era una victoria. Me sentía más fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había superado tanto, y ahora tenía mis piernas de vuelta. Ya no era la misma persona que había sido llevada en silla de ruedas a esa cama de hospital. No era la misma mujer que había sido abandonada por un marido que ni siquiera se preocupó por mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que iba a tomar el control. Entraría en esa oficina, en esa empresa, y reclamaría lo que me correspondía por derecho. La idea de que Mark estuviera sentado allí, fingiendo que estaba a cargo, me enfermaba. No tenía idea de lo que se le venía encima. Llamé a mi abogado, y juntos trazamos un plan. Era el momento de hacer mi movimiento. No iba a quedarme de brazos cruzados y permitir que Mark pensara que podía quedarse con todo. No dejaría que se saliera con la suya. Lo que me había hecho, lo iba a enfrentar y le quitaría lo que pensaba que era suyo. El día que finalmente entré en esa oficina, sentí una oleada de poder. Había sido paciente, pero ahora estaba lista. Avancé con determinación hacia las puertas de la sede de la empresa, que me conducían directamente a la oficina del director ejecutivo. Allí estaba Mark, sentado detrás del escritorio como si fuera el dueño del lugar. Cuando me vio entrar, pude ver la sorpresa en sus ojos. No esperaba que me recuperara tan rápido, y mucho menos que entrara a esa oficina tan confiada y fuerte. Por un momento, su rostro se congeló, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, pero rápidamente lo enmascaró con una mueca de desprecio, actuando como si no hubiera sucedido nada. ¿Qué estás haciendo aquí?, se burló, como si nada hubiera cambiado. Sofía, ¿vienes a rogar? Sabes que esta es mi compañía ahora. Ya no eres más que una esposa discapacitada sin lugar aquí. Me mantuve firme, sin titubear. Mark, esta compañía es mía, ahora lo tengo todo. Se rió con una risa amarga y condescendiente. ¿Crees que voy a creer que estás delirando? No tengo nada. Ahora sal de aquí, estás perdiendo mi tiempo. Metí la mano en mi bolso y saqué los documentos legales que mi abogado había reunido para mí. Tengo el papeleo. Todo lo que dejó Richard es mío, no tuyo. El rostro de Mark palideció al ver los papeles. Esto es falso, escupió. Estás mintiendo. Su tono cambió de arrogante a defensivo mientras rápidamente presionaba el botón del intercomunicador, pidiendo que nos echaran. Sáquenla de aquí ahora. Pero esta vez no iba a irme. Mi abogado, que estaba de pie detrás de mí, ya estaba hablando por teléfono con la policía. En cuestión de minutos, la atmósfera en la oficina se tensó cuando la seguridad llegó para escoltarnos. Pero antes de que pudieran tocarnos, llegó la policía. Me mantuve firme y les dije: Mark Evans está invadiendo la propiedad. Está tratando de robar lo que no le pertenece. Los oficiales se giraron hacia Mark, quien parecía un hombre atrapado en una mentira, luchando por mantener la compostura. Intentó protestar, pero era demasiado tarde. Su mundo se estaba desmoronando a su alrededor mientras la policía lo sacaba de la oficina. Vi a Mark siendo escoltado fuera de esa oficina y sentí una oleada de victoria. No fue completa, porque pude ver el pánico en sus ojos, la forma en que su compostura se deslizaba. Por un breve segundo, casi sentí pena por él, pero luego recordé todo lo que me había hecho, todo lo que me había quitado cuando más lo necesitaba. No estaba dispuesta a dar marcha atrás ahora. No solo estaba reclamando mi lugar en la empresa, sino también mi dignidad. Mark intentó defenderse, su voz temblaba de ira y desesperación. Esto es una trampa, todos están cometiendo un gran error, gritó, pero sus palabras se fueron desvaneciendo mientras la policía lo escoltaba por el pasillo. Su rostro se retorcía por la frustración, pero yo me mantenía firme, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sentía un orgullo profundo, un orgullo que no había experimentado en tanto tiempo. Había luchado y había ganado. La empresa que Richard había construido y que me había confiado ahora era mía para dirigirla. Ya no sería la mujer atrapada en una silla de ruedas, dependiente de la bondad de los demás. Ya no sería la mujer invisible para la única persona que debería haberme cuidado. Yo era la directora ejecutiva ahora, y nada me iba a quitar eso. Una vez que Mark se fue, me volví hacia mi abogado y asentí. Era el momento de dar los pasos finales. Había recuperado mi lugar en la empresa, pero sabía que el viaje estaba lejos de terminar. No iba a dejar que Mark pensara que podía salirse con la suya después de lo que había hecho. La traición, la crueldad, la forma en que me había descartado como si no significara nada. Todo eso debía ser abordado. Pero mientras disfrutaba de ese momento, supe con certeza una cosa: había tomado la decisión correcta. No iba a permitir que la avaricia y el egoísmo de Mark definieran mi vida por más tiempo. Me había llevado al límite, y ahora tenía el control.
Más tarde esa tarde, recibí una llamada de mi abogado. Al parecer, Mark no se rendiría tan fácilmente. Ya había estado llamando a nuestros viejos amigos de la familia, tratando de convencerlos de que yo había falsificado los documentos, que todo era una mentira. Pensó que podría manipular la situación como siempre lo había hecho, pero esta vez no iba a funcionar. Esta vez, me había subestimado. No dudé ni un segundo y le pedí a mi abogado que presentara cargos por acoso y fraude. Mark había llegado demasiado lejos y pensaba que podía simplemente alejarse del desastre que había creado, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Al día siguiente, cuando llegué a la empresa, sentí las miradas del personal sobre mí. Ya se había corrido la voz sobre el arrebato de Mark, y pude percibir la tensión en el aire, pero mientras caminaba por los pasillos, noté algo más. La gente me miraba de manera diferente. Ahora había respeto en sus ojos, algo que antes no existía. Richard siempre me había dicho que tenía el potencial para liderar, y ahora les estaba demostrando que podía hacerlo. Mientras me sentaba en la antigua oficina de Richard, que ahora era la mía, finalmente me permití un momento de paz. Había sido un viaje largo y doloroso para llegar aquí, el accidente, la traición, los meses de incertidumbre, todo me había traído a este punto, y ahora estaba en control. La batalla con Mark no había terminado, pero ya no le tenía miedo. Él me había subestimado en cada paso, pensando que era débil, que solo era una mujer en silla de ruedas, pero le había demostrado lo equivocado que estaba. Le había demostrado que no era alguien a quien dejar de lado. Era más fuerte de lo que él jamás podría imaginar. El siguiente paso estaba claro. Mark necesitaba enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho, y no iba a dejar que se saliera con la suya, ni ahora ni nunca. No pasó mucho tiempo antes de que la arrogancia de Mark lo llevara directo al pozo del que no podría salir. Las ruedas ya estaban en movimiento. Con mi abogado, habíamos trazado un plan para asegurarnos de que Mark fuera responsable de todo, desde sus reclamaciones fraudulentas hasta su trato cruel hacia mí. Sabía que no sería fácil, pero nada que valiera la pena lo es. Unas semanas después de que la policía sacara a Mark de la oficina, los acontecimientos dieron un giro aún más impactante. Mi abogado me llamó una mañana para informarme que Mark había estado intentando salir del lío en el que se había metido, pidiendo favores a personas que creía que lo apoyarían, pero no estaba funcionando. La gente a la que intentaba manipular comenzaba a distanciarse de él, incluidos nuestros viejos amigos de la familia, que ya no creían en sus mentiras. El peso de sus acciones finalmente lo estaba alcanzando, y no esperaba que esto sucediera. Todo pasó tan rápido, pero parecía que el universo finalmente estaba entregando la justicia que había estado esperando. Mark había perdido más que su lugar en la empresa. Sus amigos, su reputación, todo en lo que había confiado se desmoronaba. Las cosas que pensó que lo salvarían, su riqueza, sus conexiones, se le escapaban de las manos. Y luego, llegó el golpe final. Los medios de comunicación se enteraron de la situación. De alguna manera, la historia de la traición de Mark, sus falsas acusaciones sobre la empresa y su trato cruel hacia mí comenzó a causar olas. No pasó mucho tiempo antes de que el público se volviera en su contra, y sus supuestos amigos comenzaron a dispersarse. Las empresas empezaron a hacer preguntas y no querían involucrarse en el desastre que él había causado. Fue entonces cuando tomé la decisión de confrontarlo una última vez. No lo hacía por mi propia satisfacción, sino porque Mark necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias. Quería que supiera que no podía irse y pretender que nada había pasado. Programé una reunión en la empresa. Estaba lista para esa confrontación final, y no iba a dejarlo salirse con la suya. Entré en la sala con mi abogado y allí estaba Mark, sentado frente a mí, su rostro pálido, sus hombros encorvados, como si ya supiera que estaba perdido. Comenzó a hablar con voz temblorosa. No fue mi intención. Lo interrumpí, firme. Ya dijiste suficiente, Mark. No necesito tus excusas. Me mostraste quién eres realmente y ahora enfrentarás las consecuencias. Su expresión se retorció en pánico. No robé nada. ¿Es todo un error? Saqué de mi bolso la grabación de nuestra conversación anterior, aquella en la que había hecho comentarios despectivos sobre mí y sobre la empresa. Presioné play y su propia voz llenó la sala. Lo peor que puedes hacer es casarte. Una mujer fea la toleraré porque es rica y me hará rico. Vi cómo su rostro se tensaba. Su boca se abría y cerraba mientras intentaba encontrar una defensa. No tenía salida. No eres más que un mentiroso y un fraude, le dije, con voz fría, y me aseguraré de que el mundo sepa quién eres realmente. Mark se levantó de un salto. Su ira explotó, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba atrapado en su propia red de mentiras. Trató de negarlo, de defenderse, pero el daño ya estaba hecho.
Antes de que pudiera decir otra palabra, me giré hacia el guardia de seguridad que estaba en la puerta y lo eché. Llévenselo, ordené. El guardia dudó por un momento, pero luego obedeció, escoltando a Mark fuera de la oficina. Miré al oficial de policía que estaba detrás de mí y, con voz clara y firme, le dije: «Arréstenlo». Mark seguía protestando mientras los oficiales lo esposaban. Su desesperación era palpable, pero no importaba. Ya había cruzado la línea demasiadas veces. «Por favor, no hagas esto», suplicó, de rodillas, su voz quebrada. «Lo siento, no quise decir eso, por favor». Lo miré y por un momento vi al hombre que una vez amé, pero luego recordé todos los años de dolor, la soledad, la traición. Recordé la mirada en su rostro cuando me dijo que ya no le era útil. «No», respondí, con voz fría, «no lo sientes». Ya no necesitaba a alguien como él en mi vida. Con eso, me di la vuelta y los oficiales lo sacaron. Sentí como si un peso se me quitara de encima. No necesitaba explicarme más. Había tomado mi decisión. Estaba avanzando, como yo quería. Ahora estaba en esa oficina, con el control total, y me di cuenta de algo: todo el dolor, toda la traición me habían llevado a este punto. No solo como directora ejecutiva de una empresa de $250 millones, sino como una mujer que había encontrado su fuerza. Había pasado por mucho, pero ahora era más fuerte. Mark había tratado de quebrarme, pero en cambio, sin saberlo, había alimentado mi fuego. Yo no era solo la mujer que él había descartado. Yo era la mujer que había recuperado su vida. Yo era libre y estaba lista para lo que viniera después.